Los sueños de Madeira. El sol de la tarde se derramaba sobre las calles estrechas de Funchal, tiñendo los antiguos edificios de un tono dorado que parecía abrazar cada rincón de la pequeña isla de Madeira. Las casas apiñadas, con sus tejados de tejas rojas y paredes blanqueadas, se amontonaban como un puñado de dados lanzados por un gigante caprichoso contra la ladera de la montaña. El mar Atlántico rugía en la distancia, un rugido sordo que llevaba consigo historias de marineros, pescadores y sueños nunca alcanzados. En el número 14 de la Rúa de São Carlos, una casa modesta pero limpia, vivía la familia Aveiro. Las paredes, aunque necesitadas de una nueva capa de pintura, estaban repletas de vida, de risas contenidas, de esperanzas susurradas. En la cocina, María Dolores dos Santos Aveiro movía sus manos con la precisión de quien ha trabajado toda la vida, lavando los platos del almuerzo mientras sus pensamientos volaban más allá de las ventanas abiertas. Cristiano, de apenas 12 años, estaba sentado en el pequeño balcón que daba a la calle. Sus ojos, ya entonces intensos y determinados, seguían cada movimiento de los niños que jugaban al fútbol en la calle empedrada. No era un observador pasivo, cada músculo de su cuerpo parecía tensarse con cada jugada, con cada pase, con cada amago de los otros chicos. Su padre, José Diniz Aveiro, trabajaba como jardinero municipal y ocasionalmente como kit man en el Sporting Clube de Portugal. Era un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, que había heredado a su hijo menor ese fuego interior que más tarde definiría a Cristiano Ronaldo. «Mamá», dijo Cristiano, sin apartar la mirada de la calle, «algún día no solo seré el mejor futbolista, sino que construiré un imperio que cambiará la vida de nuestra familia». María se detuvo un momento, el plato que estaba limpiando suspendido sobre el fregadero. Conocía bien ese tono en la voz de su hijo. Era el mismo que había escuchado en su esposo cuando soñaba con algo más allá de la isla, antes de que la vida lo fuera desgastando como las olas desgastan las rocas. «Hijo», respondió ella, secando sus manos en el delantal gastado, «tu ambición es más grande que esta isla». No era un comentario de desaliento, sino de asombro. María había visto en Cristiano algo diferente desde que era un niño. Mientras sus otros hijos, Jorge y Katia, se adaptaban al ritmo tranquilo de Funchal, Cristiano parecía estar constantemente en movimiento, como si su cuerpo fuera demasiado pequeño para contener todos sus sueños. La tarde avanzaba y los niños seguían jugando. Cristiano no estaba entre ellos. Mientras otros chicos corrían tras el balón, él practicaba movimientos, fintas, control. Cada movimiento era calculado, cada paso tenía un propósito. No jugaba, estudiaba. Su padre llegó del trabajo, cansado pero con ese brillo especial que tiene un hombre orgulloso. José sabía que Cristiano era diferente. Lo había llevado a pruebas en el Andorina, un pequeño club local, y luego al Nacional. Cada entrenador decía lo mismo: este chico tiene algo especial. Esa noche, mientras la familia cenaba, Cristiano escuchaba las conversaciones de sus padres sobre las dificultades económicas. Los platos eran escasos, la comida simple. Pero en la mente del joven Cristiano ya bullían imágenes de estadios repletos, de contratos millonarios, de un futuro que nadie más podía ver. Un día, pensaba para sí mismo mientras servían una simple sopa de pescado: cambiaré todo esto. La isla de Madeira, con su belleza salvaje y sus límites geográficos, parecía pequeña comparada con los sueños que bullían en la mente de aquel niño. No era solo un sueño de futbolista. Era un sueño de transformación, de ruptura con la tradición de una vida de trabajo duro y pocas oportunidades. Mientras la noche caía sobre Funchal, cubriendo las calles empedradas y las casas apiñadas con un manto de oscuridad, Cristiano miraba por la ventana. No veía la isla tal como era, sino tal como podría ser. Cada lámpara encendida, cada sombra, cada sonido lejano del mar, todo parecía susurrarle al oído: tú serás diferente. Y él lo sabía. No era una promesa, era una certeza. Los primeros pasos. El amanecer se filtraba entre los rascacielos de Madrid, pintando de un tono dorado los amplios ventanales de la sede central de CR7 Brands. Las oficinas, un reflejo perfecto de la ambición de Cristiano Ronaldo,
estaban diseñadas con la misma precisión con la que él movía el balón en el campo de fútbol. Jorge Méndez, su representante y socio estratégico, estaba sentado frente a un extenso escritorio de cristal y acero. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrían una serie de informes financieros esparcidos sobre la superficie. No era un hombre que se impresionara fácilmente, pero lo que estaba viendo superaba incluso sus expectativas más optimistas. Cristiano, dijo, levantando la mirada cuando el futbolista entró en la sala, hemos llegado más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cristiano Ronaldo caminaba con esa mezcla única de confianza y determinación que lo caracterizaba. Su traje a medida, probablemente diseñado por uno de los mejores sastres de Europa, se ajustaba perfectamente a su cuerpo de atleta. No era solo un futbolista vestido de empresario, era un empresario que también sucedía ser un futbolista de clase mundial. Almohadilla, los inicios de un imperio. Retrocedamos algunos años. Todo había comenzado con algo aparentemente simple, una línea de ropa interior. CR7 Underwear no era solo otra marca de ropa interior. Era una declaración de intenciones, un manifiesto sobre cómo Cristiano veía el mundo, con audacia, sin límites. La idea había surgido de una conversación casual con Jorge durante un vuelo privado. Cristiano había notado la falta de opciones de ropa interior para hombres que buscaban algo más que lo básico. Quería algo que reflejara elegancia, confianza, un estilo de vida. No se trata solo de vender calzoncillos, le había dicho a Jorge. Se trata de vender un concepto, una forma de ser. Y así nació CR7, una marca que rápidamente superó las expectativas de todos. No era solo merchandising, era una extensión de la personalidad de Cristiano. Cada diseño, cada tejido, cada detalle llevaba su sello personal. Almohadilla, expansión estratégica. Pero Cristiano no era de los que se conforman. La ropa interior fue solo el primer paso. Siguieron los zapatos, las fragancias, los hoteles. Cada proyecto era meticulosamente estudiado, cada inversión calculada con la misma precisión con la que elegía sus jugadas en el campo. En la sala de juntas, Jorge desplegó una serie de presentaciones. Proyectos de hoteles de lujo en destinos estratégicos, líneas de ropa que iban más allá de la ropa interior, colaboraciones con marcas internacionales. Mira esto, dijo Jorge, señalando un informe sobre un proyecto hotelero en Dubái. No es solo un hotel. Es una experiencia de marca. Cristiano sonrió. Esa era exactamente su filosofía. Cada proyecto debía ser más que un simple negocio. Debía ser una declaración, una experiencia que reflejara su visión del mundo. Almohadilla, el equipo detrás del éxito. No era un viaje en solitario. Junto a Jorge, había construido un equipo de profesionales de primer nivel. Elena Martínez, su abogada principal, era conocida por su capacidad para navegar los complejos mundos del derecho corporativo y el marketing internacional. Cada decisión, le explicaba Elena en una de sus reuniones estratégicas, debe proteger no solo tu patrimonio financiero, sino tu imagen global. Cristiano lo entendía perfectamente. En un mundo donde la fama es tan volátil como un marcador de fútbol, la consistencia era clave. No bastaba con ser un gran futbolista. Había que ser un modelo de marca, un ícono que trascendiera los límites del deporte. Almohadilla, visión global. Su visión no se limitaba a Portugal o España. Miraba el mundo como un campo de juego global. Dubái, Estados Unidos, China, India. Cada mercado era una oportunidad, cada cultura un desafío para su marca. No queremos conquistar mercados, le decía a su equipo. Queremos conectar con personas. Esta filosofía se reflejaba en cada decisión. Las colaboraciones no eran simples acuerdos comerciales. Eran puentes entre culturas, entre sueños. Almohadilla, reflexiones de un visionario. Durante un momento de pausa, Cristiano miraba por la ventana. Madrid se extendía ante él, un tapiz de posibilidades. Recordaba Madeira, los días difíciles,
la pequeña casa donde había crecido. Ahora, cada decisión que tomaba era un homenaje a esa familia, a ese niño que había soñado con algo más grande. Jorge lo observaba en silencio. Conocía cada pensamiento, cada motivación de Cristiano. No era solo un representante. Era casi un hermano, un cómplice en este viaje extraordinario. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. Cristiano sonrió. En que recién estamos comenzando. El desafío. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas de la oficina de Elena Martínez, creando líneas de sombra sobre los documentos esparcidos sobre su escritorio. El despacho, ubicado en el corazón financiero de Madrid, era un santuario de orden y precisión, un reflejo perfecto de la abogada que lo habitaba. Elena llevaba horas revisando un informe que había llegado la noche anterior. Sus dedos, delgados pero firmes, recorrían cada página con una mezcla de concentración y creciente preocupación. No era la primera vez que enfrentaba un desafío legal de esta magnitud, pero esta investigación fiscal prometía ser diferente. Almohadilla, almohadilla, las primeras sombras. Todo había comenzado con un anónimo. Un sobre sin remitente que llegó a la redacción de un importante periódico económico de España. Dentro, había un dossier detallado que cuestionaba algunas de las inversiones de Cristiano Ronaldo en paraísos fiscales. Miguel Herrera, un periodista de investigación conocido por su tenacidad, había recibido el sobre. No era un cazador de escándalos, sino alguien genuinamente interesado en desentrañar la verdad detrás de los imperios empresariales que parecían surgir de la nada. Las acusaciones eran complejas. No se trataba de un simple caso de evasión fiscal, sino de un entramado sofisticado de sociedades offshore, transferencias internacionales y estrategias financieras que rozaban los límites de la legalidad. Almohadilla, almohadilla, la reunión estratégica. Cristiano, dijo Elena, su voz serena pero cargada de intensidad, tenemos dos caminos posibles. Estaban reunidos en la sala de juntas de CR7 Brands. Jorge Méndez escuchaba atentamente, sus ojos moviéndose entre Elena y Cristiano. La tensión en la habitación era palpable, como la calma que precede a una tormenta. Primer escenario, continuó Elena, enfrentamos las acusaciones directamente, exponiendo cada movimiento financiero, cada inversión. Cristiano la miraba fijamente. No era un hombre de moverse por el miedo, sino por la estrategia. Segundo escenario, prosiguió Elena, reestructuramos discretamente nuestras sociedades, minimizando la exposición mediática. Jorge intervino. La discreción puede parecer un reconocimiento de culpabilidad. Almohadilla, almohadilla, el peso de la transparencia. Cristiano se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid se extendía ante él, un tapiz de posibilidades y desafíos. Recordó Madeira, los días difíciles, la lucha de su familia. Cada centavo que había ganado no era solo producto de su talento en el fútbol, sino de una visión empresarial meticulosa. Transparencia total, dijo finalmente. Vamos a demostrar que no tenemos nada que ocultar. Era más que una decisión empresarial. Era una declaración de principios. Almohadilla, almohadilla, el origen de la investigación. Miguel Herrera no era un periodista común. Hijo de un pequeño contador de Barcelona, había crecido con un sentido férreo de la justicia. Para él, los grandes imperios empresariales no debían estar por encima de la ley. Su investigación había comenzado meses atrás. Pequeños hilos que, al ir tirando, revelaban un panorama cada vez más complejo. No buscaba destruir a Cristiano, sino entender cómo un futbolista había construido un imperio empresarial tan vasto. Almohadilla, almohadilla, preparando la defensa. Elena comenzó a preparar un dossier exhaustivo. Cada inversión, cada sociedad, cada transferencia seria documentada con precisión quirúrgica. No se trataba solo de defenderse, sino de contar una historia. La historia de cómo un niño de Madeira había transformado su talento y visión en un imperio global. Almohadilla, almohadilla, el equipo se moviliza. Jorge Méndez activó su red de contactos.
Abogados, asesores financieros, expertos en comunicación. Necesitaban prepararse para lo que vendría. No podemos subestimar el impacto, les dijo a su equipo. Un solo error puede desmoronar años de trabajo. Almohadilla, almohadilla Cristiano, más allá del miedo. En los días siguientes, Cristiano continuaba su rutina. Entrenamiento, partidos, compromisos empresariales. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Pero detrás de esa calma, un equipo trabajaba incansablemente. Elena le había dicho algo que resonaba en su mente: Cristiano, lo que viene no destruirá tu imperio. Lo fortalecerá. Almohadilla, almohadilla la calma antes de la tormenta. La investigación de Miguel Herrera estaba por publicarse. Un artículo que prometía revelar los entresijos financieros de uno de los atletas más famosos del mundo. Cristiano miraba hacia el futuro. No con miedo, sino con la misma determinación con la que había enfrentado cada desafío en su vida. Expansión global. El sol de Dubái era implacable, un calor que recordaba a Cristiano los veranos intensos de su Madeira natal, pero aquí, en esta ciudad de rascacielos de cristal y arena dorada, el calor era diferente. Era un calor de ambición, de sueños construidos sobre el desierto más improbable del mundo. La terraza del hotel que estaba por inaugurar ofrecía una vista panorámica que dejaba sin aliento. Cristiano observaba el horizonte, su mirada fija en los detalles arquitectónicos que habían sido meticulosamente diseñados. Cada línea, cada curva del edificio era un reflejo de su personalidad, moderno, audaz, con un toque de elegancia que desafiaba lo convencional. Sus asesores de imagen y marketing lo rodeaban, cada uno sosteniendo un documento, un informe, una proyección. Pero Cristiano no era el típico empresario que se limitaba a escuchar informes. Él era un estratega, un artista de los negocios que veía más allá de los números. Esto no es solo un hotel, comenzó a explicar a un grupo de inversores internacionales, algunos de México, otros de Emirates, otros de Europa. Es una experiencia, una extensión de mi marca personal. El acento portugués se mezclaba con un español que había perfeccionado a lo largo de años de jugar en ligas internacionales. Cada palabra era calculada, cada gesto medido. No era un futbolista dando un discurso de negocios, era un empresario global presentando su visión. Los detalles del hotel eran una obra maestra de diseño y personalidad. Las habitaciones no solo tenían un nivel de lujo incomparable, sino que cada una contaba una historia. Una habitación podía evocar los paisajes de Madeira, otra los campos de fútbol donde comenzó su viaje, otra los brillantes estadios donde se convirtió en leyenda. Un inversor mexicano, Javier Rodríguez, un empresario de Guadalajara conocido por sus inversiones audaces, levantó su mano. Señor Ronaldo, dijo con un acento que destilaba respeto y curiosidad. ¿Cómo ve este proyecto más allá de ser simplemente un hotel de lujo? Cristiano sonrió. Era exactamente el tipo de pregunta que esperaba. No es solo un hotel, repitió. Es un concepto de vida, un destino que va más allá de la hospitalidad tradicional. Cada rincón de este lugar está diseñado para contar una historia, para inspirar. Katia, su hermana, observaba desde un costado. Los recuerdos de su infancia en Funchal parecían años luz de este momento. Ella había sido testigo de la transformación de Cristiano desde un niño con grandes sueños hasta un empresario global que redefinía lo que significaba ser un atleta moderno. Los detalles del hotel eran meticulosos. Desde los uniformes del personal, diseñados por reconocidos diseñadores internacionales, hasta los menús que combinaban técnicas culinarias de Portugal, México y Emiratos Árabes. Era más que un hotel, era un punto de encuentro de culturas. Una de las características más innovadoras era un espacio dedicado a jóvenes talentos. Un área donde deportistas, artistas y emprendedores podían conectar, inspirarse, crear. Cristiano nunca olvidaba de dónde venía y quería crear espacios que inspiraran a la siguiente generación de soñadores. La inversión era astronómica. Millones de dólares invertidos no solo en ladrillos y diseño, sino en un concepto. Cada detalle había sido pensado,
Cada esquina había sido diseñada para contar una historia. Javier Rodríguez no podía dejar de estar impresionado. En el mundo de los negocios había visto muchos proyectos, pero esto era diferente. No era solo un hotel, era una declaración de principios. Es como si cada habitación fuera un capítulo de su vida, comentó uno de los arquitectos. Cristiano asintió. Exactamente. Su vida no era una línea recta, era una serie de capítulos interconectados. El fútbol había sido un capítulo, pero los negocios, la expansión global, ese era el siguiente volumen. Su hermana Katia se acercó. Papá estaría orgulloso, le susurró. La mención de su padre, fallecido años atrás, siempre traía un momento de reflexión. Carlos, su padre, que trabajaba como jardinero y auxiliar de servicios, nunca había imaginado el imperio que su hijo construiría. La inauguración no era solo un evento empresarial. Era una declaración al mundo. Cristiano Ronaldo no era solo un futbolista, era un fenómeno global que redefinía los límites de lo posible. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los inversores discutían en voz baja. Los empleados del hotel observaban con una mezcla de orgullo y expectativa. Y en medio de todo, Cristiano. Sereno, calculador, con una visión que iba más allá de lo que cualquiera podía imaginar. El sol de Dubái comenzaba a ponerse, pintando los rascacielos de un tono dorado. Parecía un reflejo perfecto del imperio que Cristiano estaba construyendo, brillante, imponente, único. La inauguración del hotel no era el final de una historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la saga de Cristiano Ronaldo. Tensiones familiares. El restaurante elegante en las afueras de Lisboa no era el típico lugar de reunión familiar. Las paredes de cristal reflejaban la complejidad de la familia Ronaldo, un espejo de sus propias contradicciones internas. En la mesa, rodeada de un silencio que era más elocuente que cualquier palabra, estaban María Dolores dos Santos Aveiro, Cristiano, su hermana Katia, y Hugo, el hermano menor que siempre había vivido a la sombra del éxito de Cristiano. María movía distraídamente su cucharilla dentro de una taza de café tradicional portugués. Sus manos, ahora marcadas por los años y el trabajo duro, contaban una historia que iba más allá de las páginas de los periódicos o los titulares deportivos. Ella había sido testigo de la transformación de su hijo desde un niño flaco y hambriento en Funchal hasta convertirse en un imperio global. No todo es dinero, Cristiano, comenzó María, su voz suave pero cargada de una autoridad que solo una madre puede tener. Cristiano suspiró. Había escuchado esta frase incontables veces, pero esta vez era diferente. La mirada de su madre no era de reproche, sino de una profunda preocupación que trascendía los millones de euros y los contratos publicitarios. Katia observaba la escena. Ella había sido siempre el puente entre Cristiano y el resto de la familia. Conocía los sacrificios que habían hecho todos para que él pudiera perseguir su sueño. Recordaba los días en que apenas tenían para comer, cuando Carlos, su padre, trabajaba como jardinero y auxiliar de servicios, soñando con un futuro mejor para sus hijos. Hugo, sentado en la esquina de la mesa, guardaba silencio. Su relación con Cristiano había sido siempre complicada. A la sombra de un hermano que lo era todo, ídolo deportivo, empresario global, Hugo luchaba por encontrar su propio camino. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, preguntó Katia, rompiendo el silencio. Cuando lo único que importaba era jugar en las calles de Funchal, compartir un sándwich, soñar con algo más allá de la isla. La memoria de aquellos días flotaba en el aire como un fantasma nostálgico. Cristiano conocía cada detalle de su historia, cada sacrificio, cada momento de dificultad. Pero el mundo que había construido era tan diferente de aquel pequeño pueblo que a veces le costaba reconocerse. María dejó la taza de café y miró directamente a los ojos de su hijo. No quiero que olvides de dónde vienes, Cristiano. El dinero puede comprarlo todo, menos las raíces. Era un reproche suave, pero profundamente significativo. Cristiano había construido imperios de marcas, hoteles, líneas de ropa.
pero para su madre, él seguía siendo el mismo niño que soñaba con sacar a su familia de la pobreza. Hugo finalmente habló. Todos esperan algo de ti, dijo, su voz conteniendo una mezcla de admiración y resentimiento. Ser el hermano de Cristiano Ronaldo no es fácil. La conversación reveló capas de complejidad familiar que ningún titular deportivo o reportaje empresarial podría capturar. Cristiano no solo era una marca global, un ícono del fútbol. Era un hijo, un hermano, alguien que había cargado sobre sus hombros las esperanzas de toda una familia. Katia conocía cada detalle de este viaje. Ella había sido testigo de los momentos más difíciles, cuando Cristiano fue diagnosticado con una condición cardíaca que casi termina su carrera antes de comenzar. Recordaba cómo su madre vendía bordados y trabajaba en múltiples empleos para apoyar el sueño de su hijo. Estoy preparando un nuevo proyecto, dijo Cristiano, cambiando sutilmente el tono de la conversación. Una línea de restaurantes gourmet que llevará nuestro apellido. Quiero que sea un homenaje a nuestra familia, a nuestros orígenes. María sonrió. Era típico de Cristiano convertir cualquier conversación en una oportunidad, transformar cualquier desafío en un proyecto. Hugo no pudo evitar soltar una risa irónica. Siempre tiene un plan, ¿no? La tensión en la mesa era palpable. No era un conflicto abierto, sino una guerra silenciosa de expectativas, de memorias, de caminos que se habían bifurcado dramáticamente. Cristiano sabía que su éxito había creado una distancia que era difícil de salvar. No era solo una distancia física, sino emocional. Cada millón ganado, cada título conquistado, cada marca establecida lo alejaba un poco más de aquella pequeña casa en Funchal. Quiero que estén orgullosos, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ustedes. María extendió su mano y tomó la de Cristiano. Un gesto simple que decía más que 1000 palabras. Ella había visto crecer a su hijo desde un niño con un balón hasta convertirse en un fenómeno global. Y a pesar de todas las tensiones, de todas las diferencias, el amor permanecía intacto. Katia observaba la escena. Ella era la guardiana de la memoria familiar, la que recordaba cada momento, cada sacrificio. Para ella, Cristiano no era una marca, no era un ícono global. Era su hermano, el niño que había soñado con más. La cena continuó. Entre platos tradicionales portugueses y conversaciones que navegaban entre la nostalgia y la ambición, la familia Ronaldo encontraba su equilibrio. No era perfecto. Estaba lleno de complejidades, de tensiones. Pero era suyo. Al final de la noche, cuando los platos estaban vacíos y el restaurante comenzaba a vaciarse, quedaba claro que ningún imperio, ningún triunfo, podía reemplazar el vínculo familiar. Cristiano Ronaldo seguía siendo, ante todo, un hijo de Funchal, un hermano, un sueño que había crecido más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. La investigación. En las profundidades de una redacción ubicada en el corazón de Madrid, Miguel Herrera revisaba, una vez más, los documentos que había estado recopilando durante meses. Cada papel, cada archivo digital, cada registro bancario era una pieza de un rompecabezas que prometía ser explosivo. Miguel no era cualquier periodista. Era un investigador meticuloso, conocido en los círculos periodísticos por su capacidad de desentrañar historias que otros no se atrevían a tocar. Su reputación era la de un sabueso informativo, alguien que no se detenía hasta encontrar la verdad, sin importar a quien pudiera incomodar. Los muros de su oficina estaban cubiertos con un mosaico de información, fotografías, gráficos financieros, extractos bancarios, todos conectados por hilos rojos que formaban una compleja red de investigación. En el centro, una fotografía de Cristiano Ronaldo presidía este mapa informativo, sus ojos parecían mirar desafiante a Miguel. Llevaba meses siguiendo el rastro financiero de Cristiano. No era un trabajo sencillo. El imperio empresarial de Ronaldo era una estructura compleja, con sociedades en múltiples países, inversiones en paraísos fiscales y estrategias financieras que rozaban los límites de la legalidad. Su última fuente había sido un ex empleado de una de las empresas de Cristiano.
Un hombre que, tras años de trabajar en las sombras, decidió romper su silencio. Las conversaciones habían sido largas, tensas, grabadas en encuentros secretos en cafeterías de Madrid, lejos de miradas indiscretas. No es solo sobre evasión fiscal, le había dicho su fuente. Es un sistema tan complejo que ni siquiera los abogados más especializados pueden explicarlo completamente. Miguel sabía que estaba cerca de algo grande. No era un ataque personal contra Cristiano Ronaldo. Era periodismo de investigación en su forma más pura, desentrañar cómo un futbolista se había convertido en un magnate global. Su computadora mostraba docenas de pestañas abiertas. Documentos filtrados de sociedades en las Islas Vírgenes, registros de propiedades en Dubái, inversiones en hoteles de lujo, líneas de ropa interior, franquicias de restaurantes. Cada documento era una pieza de un rompecabezas financiero increíblemente complejo. En un archivo guardaba la cronología de la expansión empresarial de Cristiano. Desde sus primeros contratos publicitarios hasta convertirse en un imperio multinacional. No era solo un futbolista que hacía negocios, era un estratega global que había entendido algo que pocos deportistas comprendían: la marca personal podía ser más valiosa que cualquier contrato deportivo. Su teléfono sonó. Era Elena Martínez, la abogada de Cristiano. Miguel conocía bien a Elena. Habían cruzado palabras en varias ocasiones, siempre en un tono de respeto profesional, pero con la tensión de dos gladiadores que saben que pronto se enfrentarán. Miguel, dijo Elena. Sé lo que estás preparando. La conversación era como un juego de ajedrez. Cada palabra medida, cada frase calculada. Solo busco la verdad, Elena, respondió Miguel. La verdad es un concepto muy relativo en el mundo de los negocios, contestó ella. Miguel sabía que lo que estaba por publicar no sería una simple nota periodística. Sería un terremoto mediático que sacudiría no solo el mundo del fútbol, sino las altas esferas empresariales. Había documentado estrategias fiscales que, aunque no necesariamente ilegales, rozaban los límites éticos. Sociedades en paraísos fiscales, transferencias entre empresas que parecían un laberinto financiero, inversiones cruzadas que solo un equipo de contadores podría desentrañar. Pero Miguel no buscaba destruir. Buscaba revelar. Quería mostrar cómo un niño de Madeira había construido un imperio que desafiaba todas las expectativas. Recordaba la primera vez que vio jugar a Cristiano. Un documental sobre su vida, sus orígenes humildes. Un chico que había salido de la pobreza para convertirse en una marca global. Ahora, años después, estaba a punto de revelar la parte financiera de esa historia. Su investigación no era un ataque. Era un retrato. Un retrato complejo de cómo se construye un imperio en el siglo XXI. Elena le había advertido. Habían tenido encuentros previos, conversaciones off the record donde ella dejaba claro que cualquier paso en falso podría terminar en una demanda millonaria. Pero Miguel no era de los que se intimidaban fácilmente. En su escritorio, un ejemplar de un libro sobre investigación periodística recordaba una frase: el periodismo es la memoria crítica de la sociedad. Esa había sido siempre su guía. La redacción estaba en silencio. Eran casi las 3 de la madrugada. Miguel revisaba cada párrafo, cada coma, cada referencia. Sabía que lo que estaba por publicar no sería solo una nota periodística, sería un documento histórico. Su artículo no solo revelaría los entresijos financieros de Cristiano Ronaldo. Sería un análisis de cómo un deportista había redefinido lo que significaba ser un atleta en la era global. Las primeras luces del amanecer comenzaban a entrar por la ventana de la redacción. Miguel guardó su investigación. Mañana sería un día que cambiaría muchas cosas. Lo que ninguno de los involucrados sabía en ese momento era que esta investigación no sería el final de la historia de Cristiano. Sería apenas un capítulo más en su increíble viaje. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, una historia que iba mucho más allá de los números, más allá de los negocios.
Una historia de ambición, de transformación, de un imperio construido desde los márgenes. El clímax. El amanecer en Madrid pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, un lienzo perfecto para el día que cambiaría todo para Cristiano Ronaldo. La tensión en la ciudad era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa. Las oficinas centrales de CR7 se habían convertido en una fortaleza de estrategia y preparación, con equipos de abogados, asesores de imagen y estrategas reunidos en una operación que recordaba más a un Estado Mayor preparándose para una batalla que a un equipo empresarial. Elena Martínez, la abogada principal, había trabajado incansablemente durante las últimas semanas. Su escritorio, normalmente impecable, ahora era un caos organizado de documentos, informes financieros y análisis legales. Cada papel representaba una pieza del complejo rompecabezas que era el imperio de Cristiano. No podemos simplemente defendernos, le dijo Elena a Jorge Méndez durante una reunión estratégica a primera hora de la mañana. Tenemos que atacar, pero de una manera inteligente. Mostrar transparencia total, pero sin parecer a la defensiva. Jorge, con su mirada penetrante y su experiencia como uno de los agentes deportivos más influyentes del mundo, asintió. Conocía a Cristiano mejor que nadie. Sabía que este momento no era solo una crisis empresarial, era una prueba de carácter. En una sala contigua, Cristiano revisaba cada detalle. No era la primera vez que enfrentaba una tormenta mediática, pero esta era diferente. No se trataba de un escándalo personal o deportivo, sino del modelo empresarial que había construido con tanto tesón. Recordó su niñez en Madeira, las noches en que su madre le contaba historias de superación, los momentos difíciles de su juventud. Cada desafío lo había preparado para este momento. No era un futbolista intentando ser empresario. Era un empresario que había comenzado siendo futbolista. La estrategia era audaz, en lugar de esconderse o minimizar la investigación de Miguel Herrera, la iban a amplificar. Convertirían la potencial crítica en una demostración de transparencia empresarial. A las 10 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros periodistas. La sala de conferencias de CR7 había sido transformada en un escenario perfecto para lo que vendría. Pantallas de alta definición mostraban gráficos financieros, mapas de inversiones y líneas de tiempo de cada empresa del imperio de Cristiano. Miguel Herrera, el periodista investigador, ocupó su lugar en la tercera fila. La tensión era evidente. Lo que había comenzado como una investigación crítica ahora parecía ser parte de algo más grande. Cristiano entró a la sala. No venía como un futbolista, sino como un CEO global. Su traje a medida, diseñado por uno de sus propios sellos de moda, era una declaración de intenciones. Cada detalle había sido calculado. Buenos días, comenzó, su voz firme y segura. Hoy no vengo a defenderme. Vengo a contar una historia. La historia de cómo un niño de un pequeño pueblo en la isla de Madeira construyó un imperio basado en trabajo, innovación y transparencia. Lo que siguió fue más que una conferencia de prensa. Fue una lección magistral de comunicación empresarial. Cristiano desglosó cada inversión, cada sociedad, cada estrategia financiera. No ocultó nada. Mostró los riesgos, las decisiones difíciles, los momentos de duda. Habló de sus hoteles en Dubái, de su línea de ropa interior, de sus inversiones en tecnología. Pero más allá de los números, habló de sueños. Del sueño de su madre, que trabajaba duramente para mantener a su familia. Del sueño de su hermana Katia, que lo había apoyado desde el principio. La transparencia, dijo en un momento culminante, no es mostrar solo los éxitos. Es mostrar el camino completo, con sus curvas, sus obstáculos y sus victorias. Miguel Herrera tomaba notas frenéticamente. Lo que había comenzado como una investigación crítica se estaba transformando en un caso de estudio sobre liderazgo y comunicación empresarial. Cuando Cristiano terminó, algo había cambiado en la sala. No era admiración lo que flotaba en el ambiente. Era respeto. Respeto por la transparencia, por la visión, por la determinación.
Las preguntas de los periodistas fueron duras, pero Cristiano las enfrentó con la misma precisión con la que ejecutaba un tiro libre. Cada respuesta era clara, fundamentada, sin evadir ningún tema. Al final de la conferencia, lo que parecía ser el inicio del fin de su imperio empresarial se había convertido en su mayor momento de legitimación. Cristiano no solo había sobrevivido al escrutinio, lo había convertido en su mayor herramienta de comunicación. El artículo de Miguel Herrera, cuando finalmente fue publicado, no era un ataque. Era un perfil de un empresario global, de un líder que había redefinido lo que significaba ser un atleta en el siglo XXI. Ese día, Cristiano Ronaldo no solo había defendido su imperio, lo había expandido. El legado. La luz del atardecer se filtraba a través de los amplios ventanales de la oficina de Cristiano en Lisboa, proyectando sombras largas sobre los pisos de madera pulida. Era un espacio que reflejaba su viaje, minimalista pero poderoso, con detalles cuidadosamente seleccionados que contaban historias de éxito y perseverancia. Cristiano se recostó en su silla ergonómica, fabricada por una de sus propias empresas de diseño. A sus 38 años, había logrado algo que pocos atletas habían conseguido: trascender completamente el mundo del deporte para convertirse en un verdadero magnate global. La reunión familiar que había convocado no era como las reuniones de negocios típicas. Aquí, los lazos de sangre y afecto eran más importantes que cualquier contrato millonario. Su madre, María Dolores dos Santos Aveiro, ahora con canas que le daban un aire de dignidad real, se sentó en un sillón cerca de la ventana. Sus manos, que una vez lavaron platos para mantener a la familia, ahora descansaban tranquilas, habiendo sido testigo del viaje más increíble. Katia, su hermana, estaba sentada junto a ella. Años atrás, había sido la confidente, la protectora, la que creía en los sueños locos de su hermano cuando nadie más lo hacía. Ahora era parte integral del imperio familiar, dirigiendo varias de las iniciativas sociales de la Fundación de Cristiano. Jorge Méndez, más que un agente, más que un socio, era prácticamente un hermano. Había estado ahí desde el principio, cuando Cristiano era solo un joven talentoso de Madeira con sueños más grandes que su realidad inmediata. Y Elena Martínez, la abogada que se había convertido en mucho más que una asesora legal. Era una estratega, una confidente, alguien que había visto el imperio crecer desde sus primeros pasos tambaleantes hasta convertirse en un coloso global. «Siéntense», les dijo Cristiano, su voz conteniendo una mezcla de autoridad y calidez. «Hoy no estamos aquí para hablar de números o de negocios. Estamos aquí para reflexionar sobre un viaje». Comenzó a contar, no como un millonario, sino como el niño de Funchal. Habló de los primeros zapatos comprados con sacrificio, de los entrenamientos bajo la lluvia, de las noches en que su madre trabajaba horas extras para darle un par de botas nuevas. Nunca fue sobre el dinero, dijo, mirando a su madre. Fue sobre demostrar que los sueños no tienen límites geográficos o sociales. Compartió historias que nunca antes habían sido contadas. De los primeros rechazos, de las veces que casi se rinde, de los momentos en que el peso de las expectativas parecía aplastarlo. Cada anécdota era un testimonio de resiliencia. Jorge Méndez intervino, compartiendo detalles de las primeras negociaciones, de cómo habían transformado cada contrato de futbolista en una oportunidad de inversión. No era solo representación deportiva, era construcción de un imperio. Katia habló de los proyectos sociales. No eran simplemente actos de caridad, sino inversiones estratégicas en comunidades. Escuelas en Madeira, programas de deportes para niños de bajos recursos, iniciativas de salud mental para jóvenes atletas. Elena Martínez presentó un informe detallado de cómo habían navegado los desafíos legales y financieros. Cada obstáculo se había convertido en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. «Miren esto», dijo Cristiano, desplegando un mapa digital. Había inversiones en 3 continentes, hoteles de lujo en Dubái, líneas de moda en Europa, programas tecnológicos en América Latina. Pero cada punto en el mapa tenía una historia humana detrás. Habló de su fundación, de cómo no se trataba de caridad, sino de crear oportunidades reales. Becas para estudiantes,
programas de emprendimiento para jóvenes, iniciativas de salud que iban más allá de simples donaciones. El verdadero lujo, les dijo a todos, no es tener dinero. Es tener la capacidad de crear oportunidades para otros. La conversación se extendió por horas. Recordaron momentos difíciles, celebraron victorias, compartieron lágrimas y risas. No era una reunión de negocios. Era una reunión familiar que celebraba un viaje extraordinario. Al caer la noche, mientras Lisboa se iluminaba afuera, Cristiano miró a los rostros que lo habían acompañado en cada paso. No era un imperio construido por un solo hombre, sino por un equipo, por una familia. No se trata de lo que he logrado, dijo finalmente. Se trata de lo que podemos inspirar en otros. De demostrar que no importa de dónde vengas, importa hacia dónde te atreves a ir. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando los rostros de una familia que había transformado un sueño imposible en una realidad global. El legado de Cristiano Ronaldo no era solo una historia de éxito empresarial. Era una historia de posibilidades, de sueños cumplidos, de barreras rotas. Una historia que seguiría inspirando a generaciones.